Muchas gracias, Ricardo. Bueno, en primer lugar, agradecerles a los anfitriones y a los organizadores por permitirme, en nombre del equipo de Ganadería de CREA, venir a hacer esta presentación, del cual soy simplemente un orador. El título de la charla es El campo después de la niña, el escenario ganadero. Vamos a tratar de, por respeto a la organización y porque, dado que los niveles de glucemia empiezan a bajar y los niveles de atención son limitados, para que podamos escucharlo a Marcos, que viene a contarnos un montón de cosas interesantes después del tema lechero, vamos a tratar de, en unos 15 minutos, no más de eso, responder dos preguntas. La primera es, ante esta seca, ¿qué estrategia debemos seguir? Y para poder responder eso, desde la empresa ganadera, creemos que es más importante primero entender qué es lo que va a pasar o cómo impacta esta seca en tres variables que son fundamentales. Precio, faena y stock. Desde el equipo de ganadería hace años, o por lo menos 4 o 5 años, nos dedicamos muy fuerte a poder estudiar estas tres variables, cómo interactúan, cómo funcionan y cómo se comportan, que claramente tienen secas como estas nos pegan de una manera bien diferente a cómo le pega a la agricultura, que año a año baraja y da de nuevo. En la ganadería, una seca puntual como esta nos pega y tiene un nivel de inercia altísimo. Veamos un poquito el cómo. Vamos a concentrarnos primero en la segunda pregunta, después respondemos la primera. El contexto, por suerte, mis antecesores ya más o menos describieron con mucha claridad el tema de seca. Gracias a los mapas de Estela y después de Gustavo, nos mostraron muy claro que la seca fue generalizada, sobre todo en los meses entre diciembre y marzo. Algunos empezó a llover, en algunas zonas ya empezó a llover en abril, en otras todavía no. Pero la seca fuerte se dio ahí. Lo segundo es, a diferencia de la agricultura, en la ganadería, lo que está comprometido hoy es que justamente entre esos meses generamos muchas veces el pasto de otoño y de invierno. Por eso es lo que nos preocupa tanto, cómo puede impactar esta seca, y creemos que todavía lo peor no pasó, a pesar de que en algunas zonas ya empezó a llover. Por suerte, el abril todavía viene con buenas temperaturas y el pasto todavía está creciendo. El tema es cuando empieza a hacer frío, el pasto ya no está limitado en crecimiento por agua, está limitado por temperatura, y ahí empezamos a sonar. Tercera variable de contexto, alimento caro. Una cosa era cuando teníamos un maíz de $150, hoy es otra cosa cuando tenemos un maíz de $180, $185 y todavía no sabemos dónde está el límite para arriba. Tres claves para pensar la ganadería, ese es el contexto. Nos dedicamos, ahí está, espero que se vea más o menos con cierta claridad. Dentro del equipo de ganadería, les decía, nosotros nos dedicamos mucho a estudiar cómo interactúan estas tres variables. Y no puedo dejar de pensar cuando evaluamos variables en modelos de simulación y ciclos causales. Y el ciclos causales, lo que tiene que ver, diagramas causales, tiene que ver con los famosos ciclos ganaderos. ¿Cómo funciona un ciclo ganadero? Es algo muy simple, sé que la mayoría de acá los conoce, pero hagamos un repaso por las dudas. Básicamente es el rodeo nacional. Ante aumentos del rodeo nacional, aumenta la producción de carne o la faena. Cuando hay aumentos de producción de carne o de faena, ¿en qué deriva? Típicamente en caídas de precios. Las caídas de precios juegan de una manera negativa en lo que es la retención de vientres, y la retención de vientres juega de una manera totalmente, retener poco juega en contra del aumento del rodeo nacional. Entonces, básicamente, en diagramas de flujos, me equivoqué, ahí está. Lo que debería generarnos es, en general, a llevar siempre a un estado de equilibrio. Todo lo que son modelos, básicamente, llevan a un equilibrio. Pero los que conocemos cómo se comporta la ganadería nacional, sabemos que eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Básicamente porque hay retardos en el tiempo entre los aumentos, a ver si estamos bien acá, entre los aumentos de lo que es el rodeo nacional y cuando se da el aumento de la producción de carne o consecuente producción de carne, o cuando la retención de hembras impacta en un aumento del rodeo nacional. Esos retardos en el tiempo que se suceden, ¿en qué derivan? En los famosos ciclos ganaderos. Ciclos de aumentos de precios, caídas en la producción y así consecuentemente. Los que venimos de la escuela de Feldkamp, Christian Feldkamp, que era nuestro anterior jefe, básicamente nos hacía que cualquier afirmación que quisiéramos tener la teníamos que demostrar con números. Entonces, ¿qué hicimos? La demostramos en números. Esto es el gráfico de producción neta de la Argentina de los últimos más o menos 60 años. Producción neta, ¿a qué me refiero? Porque faena no es la producción real. Para los que por ahí no conocen la industria de la carne, básicamente vos podés producir más porque faenás más, pero también si estás liquidando stock no estás produciendo más, en realidad te estás comiendo stock. Nosotros hicimos ese cálculo y esto es lo que nos dio. Y como verán acá, esto se ve todo lo que son las fases de los ciclos ganaderos. Aumentos de producción, después consecuentes caídas, aumentos de producción, y así venimos en una historia de repetir y repetir consecuentemente. Bien.
Si nos adelantamos un poquito y venimos más hacia la historia, hacia el presente, que es lo que ha pasado en los últimos 15 años, vemos, esto es el precio del novillo en precio constante desde el 2003 a hoy. Vemos primero dos fases de ciclos. La primera, acá abajo, 2003 a 2009. Historia conocida, precios bajos de la ganadería. Posterior salto, y vemos que acá ya el comportamiento es un poco más errático del precio. Sube, baja, se queda, sube, baja y mucho más dinámico. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Los ciclos ganaderos empezaron a acelerar. Antes, en promedio, un ciclo ganadero estaba entre 7 a 8 años. Y ahora, ¿cuánto? 2 años de promedio. Importante para ir entendiendo qué es lo que está sucediendo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo pega esta seca? Fermín, ¿por qué me estás hablando de ciclo ganadero y cómo pega esta seca en precio, en lo que va a venir y cómo va a pegar en faena? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar. Vamos a analizar las diferentes categorías del stock, de cómo le está pegando la seca a cada una de ellas. La primera, novillos, que fueron destetados el año pasado y que pasaron para este año, para salir este año. ¿Qué es lo que está pasando en los campos? Bueno, primero, en el verano, poco pasto. Y además, comprometido el pasto del invierno. ¿Cuál fue la estrategia común de la mayoría de los campos, que por lo menos lo que tenemos relevados y de lo que vamos consultando? Todo novillo que iba a ir a pasto, como no pudimos hacer el pasto de invierno o de otoño, a corral. ¿A qué corral? Al profesional no, al casero. Si algo de maíz había. Mucho corral, mucho más encerrado, que es lo que nos va a derivar en animales que van a salir antes. El negocio no está bueno y entonces el precio tiene que ajustar por algún lado. No ajustó el precio del novillo, ¿qué es lo que empezó a ajustar? El precio del ternero. El precio del ternero ajustando, poco pasto para el invierno, poco pasto para el otoño. ¿Qué es lo que termina pasando? Dietas mucho más concentradas, con más energía. Sí, por lo que nos dice Estela, aparentemente en la primavera nos va a llover y vamos a tener buen pasto de primavera. Pero ese animal ya va a venir con un embale que necesariamente lo va a sacar mucho antes. ¿Qué es lo que vamos a tener? En consecuencia, menos recrías. Por lo menos por este año. Cuando miramos los datos de qué está pasando en los corrales también vienen súper acelerados. Esto es el dato de la Cámara Argentina de Feedlot, que todos los meses releva cuál es el porcentaje de ocupación. O sea, sobre la capacidad instalada que tiene, cuánto es el porcentaje que está ocupado. ¿Y qué es lo que tenemos? Básicamente está la la barra negra, lo que nos muestra es que ya 2018 venía con bastante acelerado, con corrales bien cargados, pero lo que vemos es que a partir de abril se empezaron a cargar y muy fuerte. ¿Qué es lo que estamos avisorando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si en el campo estamos saliendo con animales antes, porque los salimos a encerrar antes, y los corrales profesionales están mucho más cargados, y vamos a tener una salida muy fuerte de todo lo que tenga que ver con novillos en estos meses, entre mayo hasta septiembre, muy fuerte. A este fenómeno nosotros le llamamos que las invernadas están reaceleradas. ¿Y esto es nuevo? No. En Argentina ya viene sucediendo hace un tiempo, hace unos años. Básicamente esto es el stock de novillos y novillitos desde el año 2003 al 2018, los últimos 15 años. ¿Qué es lo que vemos? Primera, la tendencia. Hemos caído muy fuerte en stock. Antes teníamos 10, 11 millones de cabezas de novillos y novillitos, ahora tenemos 7, 8, ahí. ¿Y qué es lo que me preocupa de esto? ¿O qué es lo que nos preocupa? Decir, che, de esos novillos, ¿cuántos faenamos? Y esa es la barra en puntos que vemos ahí. Lo que vemos es que en realidad Argentina no ha cambiado tanto la cantidad de animales que faena, pero sí claramente lo que cayó es la caja que tiene para sacar de esos animales. ¿Está? Pongámoslo en porcentaje. ¿Qué porcentaje de la caja de novillo y novillito nos faenamos cada año? Lo que vemos acá es, años 2003 hasta 2009, nos faenamos aproximadamente el 70% de los novillos y novillitos que teníamos en el stock. Empezamos a acelerar las invernadas, corral de por medio, caídas en los niveles de destete que veníamos trayendo, y empezamos a llevarlas hasta casi el 90% del stock de machos, el 90% nos faenábamos. Los últimos años, entre el 100 y el 104%. Y vos me decís, ¿cómo te sacás el 104%? Bueno, básicamente lo que haces es estás comiendo terneros que tendrían que pasar al año siguiente, te lo estás comiendo antes. ¿Qué significa eso? Básicamente que la tasa de faena de machos es mayor a la cual lo producimos. ¿Querés llevarlo a economía? Estás gastando más de lo que ganás. ¿Cuándo revienta eso? En algún momento revienta. Y eso es lo que básicamente nos está explicando el por qué los ciclos ganaderos se han acelerado, se han acortado en tiempo. Porque antes, cuando vos tenías faltante de carne, tenías un montón de novillos y novillitos que pasaban al otro año, hacían efecto amortiguador. Bueno, ahora nos quedamos sin amortiguadores. Entonces, cada vez que se siente una caída de oferta de carne, la sentimos en serio. ¿Qué podemos esperar para este año? ¿Cuál va a ser esa tasa de extracción de machos? Bueno, todo nos está indicando que va a ser muy alta también. ¿Por qué? Porque los corrales están supercargados, porque los animales que estaban a campo ya se están encerrando mucho antes
y porque además el ternero, al haber poco pasto, le estamos dando dietas mucho más concentradas, más calóricas. Entonces todo eso va a salir mucho más fuerte. Para nosotros que trabajamos bajo un modelo de simulación, que lo que trata de simular es justamente qué pasa con el stock y qué pasa con la faena y qué pasa con el precio, le pusimos entonces para este año, nosotros el año pasado habíamos hecho el ejercicio, pensábamos que este año las invernadas iban a estar aceleradas, ahora creemos que se van a acelerar más. ¿Cuánto? Y entre un 105 y 110% de tasa de extracción de machos. Vamos con la otra parte de la faena, ¿qué pasa con las hembras? ¿Qué es lo que estamos visualizando por lo menos a nivel campo? En términos de vaquillonas, hoy tener un precio de vaquillona preñada muy similar a un precio de vaquillona gorda desincentiva totalmente la retención, más si no hay pastos y más si no hay expectativa de futuro. ¿Qué es lo que genera eso? Más faena, más liviana de hembras. ¿Y la vaca? Y la vaca también, saliendo antes, más temprano. ¿Por qué? Porque hemos crecido mucho en stock de vacas y los campos naturales son de los que más se ven afectados en secas como estas. Las mediciones que tenemos hasta ahora por seguimiento forrajero de cuánto son las pérdidas, de entre un 20 y un 40% a niveles zonales de producción de forraje. Imagínense en campos que están muy cargados de vacas, cómo le pega eso básicamente en condición corporal y en salida. ¿Qué es lo que estamos viendo? El indicador que seguimos a nivel nacional es el porcentaje de hembras en la faena, que se ha empezado a acelerar, pero que esperamos que se acelere del todo cuando en el invierno, que es cuando más sentís la faltante de pasto. Lo que les decía anteriormente, en novillos el stock cayó, pero en vacas no, nos hemos recuperado y bastante bien, ¿eh? Fíjense, esto es el dato 2017, esto es una estimación, por eso está el signo el signo ahí, mostrando cuánto estaríamos esperando que sea la estimación de vacas para este año, cerca de 23 millones y medio de vacas, más o menos los niveles que teníamos allá por 2005. En términos de cantidad de vacas nos hemos recuperado, no hemos cambiado las eficiencias con las cuales producimos terneros. Y por otro lado decís, bueno, a ver, ¿cómo venimos con el stock total de hembras? A ver, ¿hay una caja de vaquillonas que va a poder suplir la falencia de novillos? Bueno, en una parte sí. Fíjense que también en vaquillonas nos hemos recargado bastante, también a nivel de lo que teníamos en 2004-2005. Entonces, ¿cuánto tolera el stock? ¿A cuánto se puede ir ese porcentaje de hembras en la faena? Y este año estimamos que puede andar mucho más cerca del 47%. Claro, uno tiene en la cabeza muchas veces esos valores de referencia que dice, no, a partir del 44% para arriba es liquidación. Sí, más o menos, porque al variar los porcentajes de las proporciones del stock, es decir, dijimos, la cantidad de machos cayeron, la cantidad de hembras subió, las proporciones se cambiaron, ese 44% en realidad ya no nos sirve tanto, no es tan indicador de liquidación o de retención. Ese valor se movió mucho más a la derecha, más a valores de 45, 46 o 47%. Cuando metemos estos datos en un modelo de simulación, ¿qué es lo que nos dice? Que la faena para este año va a andar por arriba de 3 millones de toneladas. 3 millones de toneladas por lo menos. Vamos a asociar hasta ahí, dijimos, ¿qué es lo que está pasando en stock? Vimos qué pasaría con la faena. Vamos a ver cómo pega esto en precio. Este gráfico asocia los valores de faena de los últimos 14 años con precio. ¿Precio cómo? En valores constantes. ¿Qué quiere decir constantes? Básicamente es el precio menos la inflación que hubo ese año, para que sea comparable entre todos los años. Entonces, ¿qué vemos acá? Precio, faena. Miren el nivel de asociación que tiene. Es un nivel de asociación altísimo, de una correlación, para los que les gusta la estadística, de 0,95. Para los que no entienden estadística, es una correlación altísima. Quiere decir que esto explica un montón lo que varía esto. 0,95 de explicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, che, esto está asociado por una ecuación. Si nosotros podemos entender cómo se va a comportar la faena, podemos entender qué va a pasar con el precio. No para decir el precio va a ser 29,2 o 32, sino para entender por dónde va la tendencia y qué niveles de variación podemos encontrar. Cuando tiramos esa proyección, los niveles de faena, yo les dije recién, van a andar arriba de 3 millones de toneladas. 3 millones de toneladas, fíjense cómo se cae a pedazos el precio. ¿Cuánto? Aproximadamente un 16%. Ah, Fermín, vos estás diciendo que se va a caer. Mirá, yo lo que sé es que la tendencia viene para abajo. ¿Y qué es lo que esto nos dice básicamente cuando la caída es al 16%? Es que el precio del novillo no va a acompañar la inflación. Si la inflación es del 25% y el precio va a subir, del novillo va a andar al 10%. Mucho menos. Claro, acá
algunos me hacen alguna pregunta, o por lo menos muchas veces dicen, che, pero ¿y la exportación podrá traccionar? Porque, ¿cómo construimos esta curva? Esta curva la construimos con los datos de los últimos 14 años, donde todos sabemos que la exportación no jugó un rol protagónico. Entonces, ¿qué es lo que esperaría uno que haga la exportación? Bueno, uno esperaría que la exportación tal vez le ponga un piso a esta caída. ¿Puede suceder? La verdad es que no lo sabemos. Ojalá que sí, porque la verdad es que si no, los valores serían bastante bajos. ¿Por dónde andaría ese precio? Bastante cercano a 30. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Una de las cosas que decíamos antes, es clave entender la ganadería a través del tiempo. El nivel de inercia que tienen los sistemas y que tienen los stocks, los precios y las faenas es altísimo. Entonces hay que entender no solo qué pasa en el 2018, tenemos que entender qué puede pasar en el 19 y qué puede pasar en el 20. Entonces, ¿qué puede pasar para el 19 y el 20? Bueno, si tenemos esos niveles de faena para este año, cerca de 3 millones de toneladas, y esa caída de precio, ¿qué esperamos que suceda? Esperamos que para el año que viene, ese stock de novillos que nos faenamos antes, el año que viene no esté. Y si no está ese stock de novillos del año que viene, ¿qué puede suceder? La oferta se retrae. Y si la oferta se retrae, ¿qué pasa con el precio? Sube. Y si el precio sube, ¿qué es lo que pasa automáticamente? Generamos de vuelta un nuevo ciclo ganadero, una nueva fase de cómo, básicamente, es expectativas de retención. Y si hay expectativas de retención y de aumento de precio, ¿qué hacemos? Empezamos a retener hembras. Y si retenemos hembras, hay menos oferta todavía, la retraemos más a la oferta. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que el precio suba más. La pregunta del millón es, ¿cuándo sucede eso? Me estoy confundiendo acá con los cosas, ¿no? Me entusiasmo un poco y... Entonces, pusimos eso en valores de un modelo y dijimos, bueno, ¿qué pasa si en el 19 suceden estas cosas? Se da esta retracción en algún momento del 19 y se da esta retracción desde los machos y desde las hembras. ¿Qué es lo que sucedería? Claro, el precio sube. ¿Cuánto? Más o menos un 27% de precio en valores constantes. La pregunta del millón, che, ¿esto ha sucedido en el pasado? Sí, claro, miren, esto es la variación del precio del novillo interanual, o sea, de abril a abril, tomé todos los últimos abriles, contra la inflación. Aumentos del 85%, allá por lo que fue 2010, 53%, 60%. Hemos tenido estos saltos, ya los conocemos. ¿Es factible que suceda? Sí, claro, responde totalmente a los famosos ciclos. Dicho esto, respondimos a la primera parte de la pregunta. ¿Cómo impacta la seca en precio, en faena y en stock? Entonces, si estamos entendiendo que esto sucede, empecemos a pensar qué puede pasar con la empresa. Cierro con esta primera parte. La sequía, claramente, lo que nos está generando es una aceleración de los fases de los ciclos. Los ciclos se dan, naturalmente. A estudiarlo a Australia, a estudiar a Estados Unidos, a estudiar lo que sea, los ciclos se dan. La seca lo que nos genera es que nos acelera el pasaje de una fase a otra, de una fase de liquidación a una de retención. Lo que también nos genera es magnificar los valores que encontramos. Encontramos valores más extremos en faena como en precio y a la inversa. ¿Qué es lo que pasa? Argentina se quedó sin amortiguadores. Ya no tiene los machos que tenía antes. Y hasta que no mejoremos esas tasas de destete, eso no va a cambiar y eso es estructural. Y eso va a seguir pasando. ¿Cuándo? 2020, 2021, hasta que lo cambiemos, hasta que modifiquemos esas cosas estructurales de stock. ¿Para cuándo estás esperando el cambio de fase? Porque si yo estoy planificando un negocio ganadero y necesito saber cuándo se va a dar ese cambio. Es muy difícil detectar cuándo se va a dar. Creemos que puede estar en el 19, creemos que puede estar a principios del 20. Por ahí tiene que estar. No creemos que pase más tiempo, porque no encontramos ninguna variable que amortigue eso, que no genere que esto suceda. ¿Y qué es lo otro? Que hasta que no se dé un cambio de fase, el precio se va a seguir retrasando frente a la inflación. Creen que la exportación lo puede frenar y puede algo, pero nos genera algunas dudas de por qué se van a transmitir el precio que capture la exportación, por qué lo va a transmitir al productor si lo puede conseguir igual. Ante la seca, entonces yo tengo todo este panorama y me pregunto, ante la seca, ¿qué estrategias debemos seguir? La primera y todas, no existe una estrategia ganadora. No podemos dar una receta general para todas las empresas ganaderas porque claramente depende, y a eso el agrónomo Richard lo sabe muy bien, nos encanta decir depende, pero en este caso aplica muy bien. Tenemos que tener claro dónde está parada nuestra empresa, tenemos que tener muy claro, en momentos como este, para captar oportunidades o saber si es una crisis, tenemos que tener muy claro dónde estamos parados. Tener claro que estamos en un negocio de ciclos, y como es un negocio de ciclos, va a haber oportunidades y va a haber crisis, que
la crisis para vos sea una oportunidad, a diferencia de todo el resto, depende de dónde estés parado vos y cómo lo evalúes al negocio. Si vos lo evalúas puntualmente año a año, es probable que sigas uno más del malón. ¿Por qué? Porque se comporta como hacen todos. Sigue la inercia del todos. ¿Qué tenés que tener claro vos en tu empresa? Básicamente 3 cosas. Tenés que tener, para captar esta oportunidad, primero, lo que nosotros le llamamos un financiero, en criollo, bien finito. Tenés que tenerlo bien ajustado. ¿Por qué? Porque es importante si vos estás en condiciones de largarte al río o no. Porque es mejor frenarlo a tiempo a que te largues y a mitad del río, cuando las cosas estén mucho peor, digas, no estaba en condiciones de largarme con esta. La siguiente, que es no menor, es tener bien claro qué precio necesito yo para hacer un buen negocio. ¿De qué rentas estoy hablando? Yo necesito un negocio del 10%, del 20%, del 30%. ¿Con qué negocio estoy compitiendo cuando compito, por ejemplo, con la agricultura? ¿Necesito un 30%? ¿Necesito un 20%? Bueno, ¿qué precio de novillo necesito? Para saber si en esas curvas, en esas variabilidades, se pueden dar o no. ¿Necesitas que el precio del novillo aumente un 40%? Y por lo que vimos en la charla, es algo posible que suceda para el año que viene. ¿Necesitas un aumento del 60%, del 80%? Y me parece que está un poquito más difícil. Y por último, siempre tener muy claro a qué costos estamos produciendo. De nuevo, totalmente atado a eso. Hagamos los deberes internamente para saber si estamos en condiciones de salir a afrontar este negocio de ganaderos. De mi parte, muchísimas gracias por la atención. A disposición para preguntas.